Así que gloria al Señor. Yo sé que ustedes vamos a tener tiempo de compartir más testimonios al final del servicio, pero quisiera que nos concentráramos, y yo creo que esta palabra, así como toda la palabra del Señor, ¿verdad?, llega a nuestra vida, llega a nuestra iglesia en un momento que lo necesitamos recobrar esas fuerzas. Sabemos de necesidades que hay entre nuestros hermanos, sabemos de personas que están delicaditas de salud en nuestra congregación, pero también vemos la parte que es la que quiero que pensemos en algunos pensamientos del Señor. Cuando tú y yo entendemos y sabemos qué es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, con estas frases, con estas palabras que dice, Señor, que se haga tu voluntad, ¿a quién recordamos con esta frase? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. A nuestro Señor Jesucristo cuando Él está en un momento de necesidad. Y recuerde que Él está allí en la cruz, pero está en cuerpo, así como nosotros, ¿verdad? En carne, así como nosotros, como un ser humano. Allí en el pasaje que leyó nuestra hermana Lucy, quiero que no pierda de vista allí cuando dice, saliendo se fue. ¿Quién se fue? Jesús. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos. O sea que con frecuencia Jesús visitaba el monte de los olivos. No era por allá una vez cada 2 meses o cada 3 meses, sino dice que con frecuencia, como lo solía hacer, y sus discípulos también lo siguieron obedientemente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, orad, que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Y miremos el significado importante de este orad, que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos seres humanos y nos distraemos. Si pasa un insecto, nos distraemos. Si hace calor, pues hay que buscar con qué, ¿verdad?, atacar ese calor, y estamos. Por eso nos está diciendo, y ahí la palabra dice, para que no entréis en tentación. De otra manera, enfócate o enfóquense en la oración. Conéctense a lo que han venido, a orar. Orad para que no entréis en tentación. ¿Y él qué hizo? Dice que se apartó un poco más de ellos y puesto de rodillas, oró. Mire qué hermoso cuadro en este pasaje. Seguir la voluntad de Dios no es fácil. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Dando ejemplo de seguir la voluntad de su Padre. Muchos pudiéramos decir, y vamos a poder apoyar la opinión, bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es un ser divino y no toca tanto como nosotros a los seres humanos, porque no somos humanos y fallamos. Claro está. Pero cuando el Señor nos está demostrando aquí a través de su Hijo Jesucristo que entren en oración para que no vayan a permitir que esa tentación les asedie, ¿está o no está la tentación hoy día? Igual. ¿Está o no está el maligno acechando alrededor nuestro? Sí. Porque Él no descansa, dice que busca a quien que devorar. No es platicar y vamos a ser compañeros y amigos y vamos a poner un tema ahorita pues con los olímpicos y a ver qué. No, está buscando hacer daño, acabar, destruir. Pero la fortaleza que el Señor les está diciendo aquí, primera arma, orar, para que no entréis en tentación. Pero ¿qué pasa cuando Jesús regresa? Después que dice y clama al Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué el Señor al regresar a donde está el grupo los encuentra durmiendo? Pudiéramos justificar, estaban cansados, todo el día andando, todo el día predicando, todo el día enseñando. Pero dice que el Señor los encontró. En un descuido los encuentra en donde no debían ellos estar.
Pero Jesús está clamando aún por ellos. Porque si dice, bien dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es porque está llevando, hermanos, la carga del pecado en sus hombros. ¿Y del pecado de quién? De toda la humanidad. Pasa de mí esta copa. Jesús se sentía de que aún en la voluntad, dentro de la voluntad de su Padre, correctamente llevada, correctamente cumplida hasta el día de su agonía, antes de morir, antes de que fuera crucificado, allí está diciendo Jesús, Señor, que se haga tu voluntad. Es difícil seguir la voluntad del Señor. Pero yo quiero que vayamos a dos prácticas, a dos cosas que son muy, pero muy prácticas para nuestra vida hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, y se llama fe y acción. Repita conmigo, fe y acción. Ahí vamos a estar conectados en esos dos términos. Pudiéramos aplicar muchas más cosas prácticas, pero solamente en esta brevedad de minutos que tenemos, fe y acción. Se ven tan fácil el poder decir, pero confíe, hermana. Confíe, hermano. Hermano, ¿usted cuánto tiempo lleva en el Evangelio? Bueno, tanto tiempo de conocer al Señor. Bueno, solamente confíe. Confíe que el Señor va a hacer su voluntad perfecta en usted. Es fácil, ¿verdad? Y es un consejo bonito, amén, que nos puedan dar ese ánimo. Pero llevarlo a la práctica, hermano, ¿cómo cuesta? Porque somos carne. Tenemos todavía esa debilidad en la carne de poder soportar y de poder ir más allá de poder soportar, o sea, estar de pie. Porque podemos estar aguantando, pero estamos allí, ¿verdad? Decaídos. Pero cuando el Señor nos da la fortaleza y nos dice, párate firme, levántate, resplandece, porque yo estoy aquí. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, porque yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Allí es donde vamos recobrando poco a poco, como los niños cuando empiezan a caminar, ¿verdad? Es un paso, es un pasito. No los ponemos a correr, bueno, corre de aquí a allá y te doy entonces un premio. No, porque apenas está iniciando una carrera. Igualmente, en este ejemplo es para nosotros como cristianos. Es un paso que estamos dando uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Porque no podemos ir en el montón. La voluntad de Dios hace que nosotros podamos resplandecer. En la voluntad de Dios nos hace que nosotros podamos estar confiados y firmes. Yo quiero que junto conmigo vayamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos en el capítulo 32, versículo 8. Vaya conmigo allí y encontramos una de estas fortalezas que el Señor nos permite leer aún en su palabra. 32, 8. Dice la escritura. Estamos allí para, amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuáles son los dos primeros verbos que usa el versículo 8? Te haré ¿qué? Entender y te enseñaré. Mira, hermanos, qué disposición tan hermosa de nuestro Señor el poder enfocarnos a nosotros sobre la voluntad de Él. Ay, hermana, ¿cómo hago para entender la voluntad de Él? Yo estoy orando por la voluntad de Dios, pero es que todavía no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado usted frases como estas? ¿Las hemos dicho nosotros alguna vez? Tal vez sí, tal vez no. Pero esta es la manera como en el versículo 8 nos está diciendo, te haré entender. O sea que necesitamos tener un conocimiento de lo que estamos, número uno, pidiendo. Pero cuando nos dice Mateo, sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué viene antes de pedir? Antes de pedir, ¿qué viene? Confiar, creer. Tenemos que, para poder entender, tenemos que creer, tenemos que entender.
Nuestro conocimiento no solamente como seres humanos, sino un entendimiento espiritual de la palabra. Por eso esta palabra, hermanos, no puede faltar. Esta palabra es medicina a nuestros huesos. Esta palabra es medicina a nuestra alma. Esta palabra trae rejuvenecimiento a nuestra vida espiritual. Mire todo lo que conlleva. Y llevando estas dos disciplinas importantes, fe y acción, allí nos dice, te haré entender y te enseñaré. Son dos cosas diferentes. ¿Están claras? Entender y enseñar es otra cosa. Como el Espíritu Santo mismo, y lo decía nuestro hermano en su predicación la semana pasada, cómo el Espíritu Santo fluye y nos guía. Cómo el Espíritu Santo es tan íntimo con nuestra vida. Y a veces se nos pasa por ahí, ¿verdad? De tener en cuenta esa guía divina. Esa voluntad de Dios se logra es con fe para poder entender la Escritura. Si solamente pedimos la voluntad de Dios sin ir a la Escritura, lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos, se nos va a hacer mucho más difícil. Porque la palabra es la fuente de vida. La palabra es la que nos enseña. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontraremos ¿qué? La vida. Y porque ellas, ¿quiénes? La Escritura, son las que dan testimonio de mí. Dice el Señor, ¿de mí quién? De Jesús. Y dan testimonio de Él, ¿por qué? Porque estamos leyendo de la vida de Él, de lo que Él es y de lo que Él hace. Mire que allí empezamos a entender y a decir, oh, qué bueno. No había tomado en cuenta de que para poder encontrar la voluntad de Dios no solamente tengo que pedir en oración, tengo que leer, porque aquí me lo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Allí vamos a empezar a descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos todavía en oración pidiendo la voluntad de Dios? Yo soy una, amén. Y conmigo se van uniendo otros. Tenemos peticiones en nuestro corazón que le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no me voy a mover, Señor, de aquí hasta que tú no me indiques que yo me mueva de aquí. Hay que tomar decisiones y decisiones que deben ir muy a la par con el corazón de Dios. Recordemos esto, si en alguna ocasión, y esto no es simplemente un reproche, esto es una cuestión de que hemos corregido ya, si en alguna vez tomamos una decisión sin haber tenido la conexión con el Señor, ¿cómo nos fue? ¿Verdad? Todos, a mí me pasó. Y quizás ahora me pase, pero menos. Amén. Porque ya tenemos más el conocimiento de la palabra del Señor. No es que ya no nos pase, que nos equivoquemos, pero ya nos pasa menos. Amén. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Para poder nosotros fortalecer nuestro espíritu, dice la palabra del Señor, fe. Primera de Juan 5:14. Yo quiero que nos acerquemos ahí a esa palabra. Primera de Juan 5:14. Es hermoso cuando podemos decirlo de esa manera, porque entendemos mucho más lo que el Señor nos quiere en su palabra. Primera de Juan. Primera de Juan es una de las primeras epístolas del apóstol Juan. Capítulo 5, versículo 14. ¿Estamos allí? Leemos así. Y esta es la confianza que nos decía el hermano ahora. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En el Señor. En el Señor Jesucristo a través del Padre. Que si pidiéramos alguna cosa, conforme a qué, hermano, qué maravilla, dígalo en voz alta, conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Subraye ese versículo, subraye ese texto, medítelo, saque allí un bosquejo, saque allí más y fluya más con escarbe más este versículo. Mire qué hermoso, lo repito otra vez, los hermanos que están en línea pueden tomar apuntes también, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, es conforme a la voluntad del Señor, porque pedimos, ¿verdad? Y oramos y está muy bien, yo los halago a ustedes por eso, pero pedimos, Señor, es que ya yo hice esta decisión. Ayúdame a que todo salga bien. Señor, es que ya yo decidí con mi familia que esto iba a ser así. Entonces yo nada más te doy gracias para que esto resulte el día y la hora.
Señor, es que pues como tenemos tanto afán por esto y tomar esta decisión, pues yo hice esta decisión, entonces Señor, yo te llamo a ti en oración para que tú la apruebes. A veces nos enfocamos un poquito diferente, ¿no, hermano Víctor? A veces nos enfocamos un poquito diferente a lo que es la voluntad de Dios. Hacemos, decidimos y luego oramos. ¿Le pasó a usted en el pasado? Yo creo que sí. A mí también. Ahora también, pero menos. Amén. Eso es lo que debe surgir en el día de hoy. Hoy, si me equivoco, debe ser una rayita menos, una rayita menos, una rayita menos. ¿Por qué? Porque mientras me equivoque menos, más estoy dándole la gloria al Señor en su voluntad. No decidamos nada hasta que Él lo apruebe. Y es el sello. Por eso cuando la palabra dice que todos tengamos el mismo sentir, y está hablando de la iglesia, y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando todos tengamos el mismo sentir, entonces hagámoslo, porque esa es la buena voluntad de Dios. No podemos decidir cosas y luego decir, ay Señor, pero si ve, si tú me hubieras indicado, dice Señor, perdón. Yo hago así porque como yo me lo imagino a Él, ¿verdad? En las alturas y yo acá, perdón. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué te fue todo así como tan torcido? Ay, Señor, pero es que tú no cubriste. Señor, pero es que fue que tú no me escuchaste. Sí, hija mía, yo te escuché. Lo que pasa fue que tú decidiste y luego trataste de que yo me metiera en el plan a fuerza. ¿Sí ve cómo son las cosas del Señor? Las cosas del Señor son claras, son precisas, son correctas. En Él no hay tal vez. En Dios no hay posiblemente. En Dios no hay un quizás. En Dios son sí, amén. En Dios las cosas son en su voluntad. No tomemos cosas a la ligera y decisiones y precipitaciones y que yo le voy a decir esto y esto y esto y esto. Y si me escuchan, y más le vale que no me responden porque yo le voy a decir esto y esto y esto y esto. La hermana Irene se ríe. Y le vuelvo a decir, y si es que se le ha olvidado por si acaso, se lo recuerdo y le digo esto y esto y esto. No. Cuando el Señor mueve en su voluntad y acomoda en su voluntad cada pieza, todo encaja sin que tú y yo tengamos que decirle al Señor qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Si no, nos podemos tomar un cafecito después del culto y dialogamos. ¿Está bien? Mi cafecito primero. Pero en la voluntad del Señor las cosas son precisas. Él es el que decide y yo soy la que acepto. Que yo esté orando por un salario mejor en mi trabajo. ¿Quién no queremos un salario? Dígame quién no quiere un salario mejor. Ya hay dos. Dos que no quieren un salario mejor. Todos queremos un mejor salario en el trabajo. Oh, sí quiere. Entonces, pero, y decimos, Señor, ¿dónde está tu voluntad? Porque no veo. Han pasado años y no me han elevado el salario. Esperemos. No hagamos más del trabajo que no porque vamos a ganar puntos con el jefe. No se trata de eso. Porque si Dios tiene el control, va a ser en el tiempo del Señor. Ahora, ¿quiere el Señor ese trabajo para ti? Es la otra pregunta. Señor, es que tú sabías que tenía que pagar aquí, tenía que pagar allá, tenía que pagar allá. Entonces estabas confiando, era en tu cheque. No estabas confiando en mi voluntad. ¿Ve? Y ahí estamos fallando. Yo le dije al Señor, Señor, quiero un empleo cerca de mi casa. Porque en ese tiempo que iba a entrar no tenía vehículo. Dios después me proveyó un carrito. Si lo digo carrito, así va a quedar carrito. El Señor me proveyó un carro. Y el Señor me proveyó mi trabajo cerca de mi casa, un carro, y no me han aumentado el salario.
Pero yo espero en el Señor que sí, en este nuevo año lectivo vaya a ser eso. Pero así conforme le pidamos al Señor, Él nos da en su voluntad. Si Él me lo concede y me hubiera ido terrible, hasta yo, que el Señor me perdone, pero hasta yo de pronto he dicho, ay Señor, si fue tu culpa. Pero tenemos que saber qué le pedimos al Señor en su voluntad, en su tiempo. Sí, que hagamos planes. Usted me diría, pero hermana, pero podemos hacer planes, claro. Tenemos que fijar metas, ¿sí? Decimos el próximo año, en el 2025, para febrero 10, quiero, Señor, por favor, que tú me concedas esto. Y si llega febrero 10 del 2025 y no fue, qué desanimada. Eso era un plan, no era la voluntad de Dios. Amén. Si estamos comprendiendo en este trayecto de la vida cristiana cuando nosotros podemos aceptar. Ahora, cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios, y voy a darles un ejemplo, yo creo que un testimonio, y yo creo que muchos hemos pasado por ahí, muy cerca nos ha tocado en nuestra familia o un compañero, alguien. Una prima en Colombia tenía su nieto, 16 años, y venía con un problema en su médula espinal, y bueno, tenía una cantidad de complicaciones. Todo es que mi prima está ore y toda la congregación en su iglesia orando, y todos confiaban, decían palabra de fe, Señor, y Él se levantará. Sí, obviamente, su nieto salió del hospital, estuvo en casa, pero empezó su sistema inmunológico a bajar. Hace una semana el Señor se llevó al joven, 16 años, guapísimo, el chico, el nieto de mi prima, muy entregado a las cosas del Señor. Estaba en el ministerio de alabanza y adoración, cantaba, tocaba, joven con un ministerio brillante, un porvenir muy hermoso. El Señor se lo llevó. Pero queda en mi prima y nos decía a nosotros por teléfono, nos decía prima, y le decía a mi mamá, tía, tanto que oré, yo confié en la voluntad, escuche, yo confié en la voluntad de Dios que me levantaba a mi nieto del todo, que le iba a seguir sirviendo. Yo creí en su voluntad, tía, prima, yo creí en su voluntad. Es difícil. ¿Qué le decíamos por teléfono? Que ella no paraba de llorar. Aquí entendemos, hermanos, de que la voluntad de Dios se hizo, se cumplió. Pero a veces el dolor en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, no nos deja comprender que esa voluntad, aunque nos duela, sí era la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos como congregación, y esto aparte de ilustrativo para finalizar, entra a tocar a nosotros como congregación. Mira, vamos a la parte donde nos dice el Salmo 48. Salmo 48. No el mocho, sino 8. Salmo 48. Y quiero que esta aplicación la tengamos como iglesia. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué? Agradado. Hermanos, subraye este texto. Subraye toda la Biblia, pero este texto no lo pasemos. El hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, no solamente que estamos entendiendo que es el hacerlo, sino el aceptarlo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, ¿cuál es la ley? Ya la ilustramos ahora, la palabra de Dios, las escrituras. Y tu ley está en medio de mí. Está en medio de nosotros. Solo nos toca repetir lo que está en el versículo, pero aplicarlo, tenemos que decir, sí, Señor, está en medio de mí, porque yo logro que todos los días sea un minuto más en mi horario, en mi reloj, de leer tu palabra, para poder entender tu voluntad. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Fue sano? Tuvo que luchar, pero así de pie estuvo diciendo, Señor, gracias,
porque yo sé en quién he creído. Y el Señor le dice a él, bástate mi gracia. Si nos sanamos y si nos sana el Señor, ¿qué haríamos nosotros con la salud ahora? ¿Testificaríamos de Cristo? ¿Saldríamos a ganar almas? ¿Saldríamos a evangelizar? ¿Saldríamos a un viaje misionero? Yo no lo sé, yo no puedo responder por ti. Pero el compromiso mío a partir del día de hoy es que sí lo haría. Porque si le estuve enfermo y le pedí salud, es porque por la voluntad de Dios fui sana. Y en esa salud tengo que bendecir al Señor en hacer por su reino lo que antes no podía hacer. Eso es lo que tenemos que lograr con la voluntad de Dios. Así que, iglesia, quiero dejarles saber en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iglesia, tenemos que aprender, no acostumbrarnos, sino aprender a saber cuál es la voluntad de Dios. Sigamos en el proceso que estamos. El pastor interino, el nuevo templo. ¿Qué era la otra cosa? Y el pastor estable o fijo o algo, ¿verdad? Pero el pastor. Esas tres peticiones. Si esas tres peticiones, ojo iglesia, ojo, mucha atención, hermanos que están en media. Si esas tres peticiones están en el acuerdo, en el pacto de la voluntad de Dios, se hará. Si el Señor dice, sí, háganlo, entonces veremos toda esa maravillosa gloria de Dios. Si algo no surgió o algo sí surgió, mucho cuidado porque ahí estamos en esta dualidad. Si algo surge bueno, el Señor quiere que nosotros estemos atentos a su palabra, pero puede ser, escúcheme bien, no estoy asegurando, puede ser que eso bueno no sea la voluntad de Dios. Escúcheme bien, quiero que esto sea claro, porque a veces se enredan las cosas teológicamente y no es una posición radical teológica mía, no. Estoy diciendo que si en algo bueno, y yo lo puse en el ejemplo con mi trabajo, me lo dio cerca y luego me dio un carro, pero había una cosa que yo no había tenido en cuenta y era que no me habían subido el salario. ¿Era bueno? Claro. ¿Era la voluntad de Dios? Todavía le estoy preguntando al Señor, pero tengo mi trabajo todavía. ¿Me explico? Entonces, cuando algo sale mal, entonces le culpamos al Señor. ¿Ve? Porque se nos hace más fácil siempre buscar un responsable, siempre buscar un culpable. Y qué pena con el Señor, ¿verdad? Que si Eunice hizo algo o planificó algo que ella quiso en su voluntad, en su interés, en su bolsillo, en sus capacidades financieras, luego salga culpando al Señor. Mucho ojo, iglesia. Porque como le decía la hermana Yuri ahora, son 30 y tantos de años de vida de la congregación. Hagámoslo para el Señor. Y digámosle todos al Señor en este día, Señor, que se haga tu voluntad. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar y a cantarle esa bella canción al Señor, ¿verdad? De gloria en gloria te veo. Y que realmente en la voluntad del Señor podamos ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Queda como un tema para una predicación. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es hacer lo que Él quiere que yo haga y no lo que yo quiera hacer. Cierra tus ojos y cantemos al Señor. De gloria en gloria te veo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
Mi Dios, cuán buena alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Que la vida como tú. Ayúdanos, Señor. Saturarme de tu espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu Y reflejarse. y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Aleluya. De gloria en gloria te veo. Oh, Señor. Cuanto más Así te es. conozco, Quiero que seas tú, Señor. quiero saber más de ti. Quiero conocerte, Mi Señor. Dios, cuán buen alfarero. Quiero saber tu voluntad, Señor. Quebrántame, Ayúdanos. transfórmame, Ayúdanos, moldéame a tu imagen. Dile con fuerza. Señor. Quiero saber, Señor. Gracias, Señor. Quiero ser Más como tú. más como tú. Aleluya. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile, reflejar al mundo, Señor, tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Todos juntos, reflejar al mundo. Y reflejar al mundo tu amor. Fuerte ese aplauso al Señor, amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Que nuestra oración, Señor, todavía estamos a tiempo. Rescatemos en nuestra oración, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga la voluntad tuya, Señor, y no la nuestra. Perdónanos, Señor, si no tuvimos, Señor, a tiempo el ver tu voluntad. Quizás lo vimos muy someramente, Padre. Perdónanos. De todo corazón, perdónanos. Ayúdanos a hacer, Señor, lo que tú, Señor, te complaces en tu corazón. Lo que tú, Señor, decidas.
que no traiga tristeza a nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que es tu voluntad, porque va a traer paz. Va a traer paz. Va a traer paz. Oramos en acción de gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo su Hijo y la comunión permanente e íntima del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdense, hermanos, dense un abrazo en el Señor, un ósculo santo. Amén. Bendiciones.